Hola estudiantes del séptimo grado. No importa el lugar para estudiar, aprenderemos desde donde estemos. Soy Marlene, tu profe de Lengua y Literatura Castellana. En esta ocasión hablaremos acerca de los actos de habla. Estaremos hablando de los actos de habla directos e indirectos con estos propósitos: valorar la comprensión de los actos del habla, definir actos del habla según su estructura e identificar los actos de habla según su estructura. Para que podamos iniciar, ya nos acompañan Dani y su abuelo, a quienes vemos pescando en el río Paraná. Y dice Dani: abuelo, llevamos horas y ni un pez muerde el anzuelo. El abuelo le responde: no hay pique, yahuaca no apenas pinta la cara. ¿Qué significa eso, abuelo? ¿Qué dijo el abuelo? ¿Qué será que significa lo que dijo el abuelo? Vamos a ayudar a Dani a comprender esta expresión estudiando los actos de habla. Empezaremos recordando las dimensiones de los actos del habla. Vamos a recordar las tres dimensiones. Primeramente tenemos el acto locutivo, que es aquello que enunciamos, lo que decimos o lo que escribimos. Ese acto responde a una intención que nace en nuestra cabeza, es el acto ilocutivo. Y lo que decimos provoca una reacción en nuestro interlocutor o en nuestro receptor. Es el acto perlocutivo. Entonces tenemos el acto locutivo, el acto ilocutivo y el acto perlocutivo. Ahora que recordamos esto, podemos hablar de los tipos de actos de habla según su estructura. Y tenemos primeramente a los actos de habla directos. Tenemos actos de habla directos cuando lo que se dice coincide con lo que se busca expresar. La intención del emisor se comprende, ya que el mensaje es claro y no necesita de ninguna explicación. Podemos decir entonces que la dimensión del acto locutivo, que es lo que decimos, se corresponde directamente con el acto ilocutivo en los actos directos. Y tenemos en este ejemplo lo que menciona Dani. Abuelo, llevamos horas y ni un pez muerde el anzuelo. Dani se siente frustrado después de estar tantas horas en la canoa pescando en el río Paraná y expresa su frustración diciendo directamente: abuelo, llevamos horas y ni un pez muerde el anzuelo. Podemos decir entonces que el acto locutivo representa directamente la intención, que es el acto ilocutivo. Por eso es un acto de habla directo. Veamos ahora el siguiente tipo de acto de habla según su estructura. Tenemos los actos de habla indirectos. Tenemos actos de habla indirectos cuando lo que se dice no coincide con lo que se busca expresar. El mensaje no se expresa de manera literal, sino que se espera que el receptor interprete figuradamente el enunciado del emisor. Podemos decir entonces que no hay una correspondencia directa entre el acto locutivo y el acto ilocutivo. Así como ocurre con Dani, cuando su abuelo, quien también está cansado y frustrado después de tantas horas de pescar en el río Paraná y que ningún pez caiga en el anzuelo, lo expresa de esta manera, diciendo: no hay pique, yahuaca no apenas pinta la cara. Y Dani se queda con un desconcierto. ¿Qué quiso decir el abuelo? Porque no está expresando directamente la intención con el enunciado que está emitiendo. Está utilizando un lenguaje figurado que Dani debe interpretar. ¿Y qué significa esta expresión? Pues miremos
a un perrito en una canoa. ¿Qué expresión tendría? Tiene un rostro disgustado, una cara seria, entonces se transforma en una expresión popular cuando decimos yaguacanoape. Expresamos un rostro serio, disgustado. Es un tipo de lenguaje figurado. Es el uso de una palabra o expresión con un significado distinto al que habitualmente se le asigna, porque con esta expresión lo que queremos decir es que tenemos el rostro serio. Vamos a practicar esto que estamos diciendo. Para ello vamos a leer esta historia, que es un extracto de la novela Las Mil y Una Noches que les recomiendo leer. Dice este fragmento: se cuenta de un rey de Israel que fue un tirano. Cierto día, mientras estaba sentado en el trono de su reino, vio que entraba un hombre por la puerta de palacio. Tenía la pinta de un pordiosero y un semblante aterrador. El rey se puso de pie de un salto y preguntó: ¿quién te ordenó venir a mi casa? ¿Quién eres? ¿Quién te ha permitido entrar? El pordiosero le responde: me lo ordenó el dueño de todo lo que existe. No necesito permiso de nadie para presentarme ante los reyes. Vamos a ver, ¿a qué tipo de acto de habla corresponde la siguiente expresión cuando el rey, ante la sorpresa de ver un extraño en su casa y la interrogante de quién se trata, pregunta: ¿quién eres? ¿Cuál es el acto de habla? Si dijeron que corresponde a un acto de habla directo, podemos decir que está correcto. Veamos la siguiente. ¿A qué tipo de acto de habla corresponde la siguiente expresión cuando el mendigo responde ante las consultas que hace el rey diciendo: me lo ordenó el dueño de todo lo que existe? ¿Cuál es el acto de habla de esta expresión? Si dijeron que se trata de un acto de habla indirecto, está correcto, porque en este caso el mendigo no dice directamente o literalmente quién fue el que lo envió. El rey tiene que interpretar de quién se trata a partir de las palabras que utilizó el mendigo para formular su respuesta. Para comprender todo esto de lo que estamos hablando, es necesario incorporar en nuestros vocabularios ciertos significados. Así tenemos la palabra literal, que significa sentido exacto y propio de las palabras, y no figurado. Últimamente se ha puesto de moda utilizar la palabra literal para resaltar un significado figurado. Por ejemplo, cuando decimos: literal me estoy muriendo, pero no estamos muriendo literalmente, solamente estamos resaltando el sentido figurado. Entonces, ahora que sabemos el significado de la palabra literal, podemos reconocer que esa expresión, literal me estoy muriendo, es inapropiado utilizarlo como sentido literal. Ahora sí, vamos a comprobar todo lo que aprendimos hasta aquí. Tenemos esta actividad que dice: completa en los espacios en blanco si la afirmación corresponde al acto de habla directo o indirecto. Y el primer enunciado dice: la intención del emisor se manifiesta de forma clara, literal y evidente. El receptor comprende sin dificultad. ¿Corresponde a un acto de habla? Les dejo pensar un ratito. Si dijeron que es un acto de habla directo, lo dijeron correctamente. Ahora tenemos el segundo enunciado, que dice: la intención no es evidente en el mensaje, sino que el receptor debe interpretar o suponer lo que el emisor quiso decir. ¿Corresponde a un acto de habla?
Y espero que respondan indirecto. Así estaría correcto. Vamos a repasar lo que hemos visto hasta aquí. ¿Habrá podido comprender Dani lo que el abuelo le dijo? Pues veamos en este diálogo. Le dice, abuelo, ya entiendo lo que significa yaguacanoape. Tenemos una cara de disgustados, pero Buki está muy feliz en la canoa. Sí, hijo, ríe el abuelo al recordar a su pequeña mascota. De esta manera ayudamos a Dani a comprender el mensaje diferenciando los actos de habla directos de los indirectos. Vamos a recordar que un acto de habla puede ser directo cuando lo que decimos se transmite de forma clara y literal. Lo que queremos decir tiene directa correspondencia con lo que decimos, con cómo lo decimos. También puede ser un acto de habla indirecto cuando no se utiliza un lenguaje literal, sino un lenguaje figurado. Y el receptor debe interpretar aquello que el emisor le quiere decir. Así como Dani interpretó lo que el abuelo le quiso transmitir, comprendiendo la diferencia entre un acto de habla directo y un acto de habla indirecto. Esto es importante saber para que nosotros como emisores podamos construir correctamente nuestros enunciados cuando queremos que el receptor lo interprete ya sea de forma literal o deduciendo el significado de un lenguaje figurado. Y si somos receptores, para que podamos saber cuándo necesitamos interpretar un lenguaje figurado o reconocer mensajes de forma literal. Con esto vamos llegando al final de nuestro encuentro. No me despido sin antes comentarles que próximamente estaremos hablando de los niveles del lenguaje. Y recordá, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. Hasta la próxima.